Hola nuevamente. Hola nuevamente. Me gustaría tener la capacidad de poder transmitirle a la gente de ciencia qué es lo que hizo Hahnemann, cuáles fueron los detalles primordiales que detonaron el motivo de crear una medicina relacionada con las leyes de la naturaleza. La historia de Hahnemann es verdaderamente increíble, apasionante, una historia muy bonita y que por supuesto tuvo de todo, como nos pasan a todos los seres humanos de la Tierra, de miel y de agraz. Pero afortunadamente la gente cree que él venía de una familia relativamente humilde, con pocos recursos, pero no era así. El padre de Hahnemann era un personaje que dibujaba cerámicas, estos platos de cerámica que usted puede tener en su casa. En aquella época él dibujaba esos platos, entonces decían, bueno, él es artesano y sí, no sé por qué la gente tiene la idea de que los artesanos no pueden tener también fortuna. Es igual que lo que pasa que, como les digo, a mí me gusta relacionar con Jesús. Jesús no era pobre, ni la familia de él tampoco era pobre. La familia de él era acaudalada, porque tenemos que llevarlo al contexto histórico de donde estaba Jesús, donde vivía Jesús. Jesús vivió en una época donde ser carpintero era ser como astillero, constructor de casas, de templos, de edificios, si es que habían algunos de 2, 3, 4 pisos, si es que llegasen a ver, pero no era el personaje o los personajes como José de que hacía crucecita o que hacía ese tipo de cosas, ¿no? Ellos eran verdaderamente y tuvieron la posibilidad los padres también de llevar a Jesús a distintas partes para que hacerlo más potente en cuanto a su conocimiento y en esa época perdida de Jesús fue a la India, un país muy espiritual donde conoció muchas cosas relacionadas con la espiritualidad. Y también fueron a Egipto y allá aprendió también muchas cosas relacionadas con las leyes de la naturaleza, de Hermes Trismegisto. Pero, como le estaba comentando, cuando uno entra en estos temas donde está relacionada a la salud, me gustaría tener la capacidad de poder explicar mejor todavía para que comprendieran. Entonces, los padres de Hahnemann eran gente que tenían dinero y el padre transmitía las leyes de la naturaleza a través de estos platos que él pintaba, porque en aquella época era mal visto, no estaba prohibido transmitir un conocimiento eh, que escapase en cierta medida de los cánones de la iglesia dominante en esa época. Entonces, para él poder transmitir justamente los conocimientos de las leyes de la naturaleza, lo hacía en estos platos. Y para eso él tenía que ser una persona acaudalada. De hecho, la gente de aquella época que tenía ávida de conocimiento superior, compraban sus platos y verdaderamente él tenía las capacidades suficientes. Entonces, como él conocía, el padre de Hahnemann conocía las virtudes de la naturaleza, decía que debería su hijo crear una medicina acorde a las leyes de la naturaleza. Y tanto fue así que él lo llevó a estudiar medicina y logró estudiar medicina Hahnemann. Y después de eso fue poco a poco, con esto que le llaman éxito y error,
fue teniendo éxito en algunas cosas y errores en otras, y así sucesivamente hasta crear una medicina que estaba relacionada. Y esto pasó pero cuando nosotros, los países latinoamericanos, estábamos en plena independencia del dominio de España y otros de Portugal, nosotros estábamos saliendo en el 1800. Hahnemann estaba creando esta medicina verdaderamente maravillosa y que va y por eso que es tan eficaz, porque está acorde a las leyes de la naturaleza. Entonces se dio cuenta de que los elementos que existen en la naturaleza se pueden potencializar de una forma muy simple y muy especial, hacer que su vibración sea mayor, cosa de que el organismo lo reciba la parte más sutil del organismo, no específicamente la carne, sino que la parte más sutil del organismo. Y eso hace que influyan en la energía vital del cuerpo para que todo se vaya regularizando en una forma armónica. La homeostasis, ¿no es cierto?, se produzca en una forma armónica y nuestro organismo funcione bien. Pero ¿de dónde sacaba también las ideas de crear esta medicina en relación con las leyes de la naturaleza? Era lo que le enseñaba su padre. Y no solamente él, lo que también dijo Hipócrates cuando él decía de que habían dos formas de tratar las enfermedades, y una era por lo contrario y otro era por lo similar. Y por eso que la homeopatía tiene principios básicos justamente que se utilizan en estos productos. Y uno de ellos es la similitud, que reza de la siguiente forma: similia similibus curantur. Y esto significa que lo similar cura lo similar. Ustedes han visto que si tomamos dos imanes del mismo polo, lo tratamos de juntar, no se juntan, se separan. Y es justamente porque las dos del mismo polo, similar, ¿no es cierto?, se rechazan. Entonces, cuando se encuentra la persona con ciertos síntomas y hay un medicamento que se diluye homeopáticamente y que produce los mismos síntomas en el hombre sano, ese mismo producto se utiliza para que la persona se mejore de los problemas que puede causar. Y no solamente desaparecen los síntomas, sino que van desapareciendo también las causas de lo que lo produce, que eso es lo más importante. Entonces los pilares de la homeopatía están relacionados con utilizar esta ley que dijo Hipócrates, que nosotros podíamos tener dos formas de sanar. Uno era por lo contrario y otro era por lo similar. Lo que se utilizaba era lo contrario y lo que se sigue utilizando en la medicina oficial es a través de lo contrario. Antipirético, antiinflamatorio, antibiótico, según el problema que la persona tenga. Es un anti, o sea, una cosa contraria. Y lo similar se experimenta en el hombre sano. ¿Por qué? Porque el hombre sano, cuando lo experimenta, sabe cuáles son los síntomas y esos síntomas van a la materia médica homeopática para que cuando una persona tiene esos mismos síntomas en su organismo, existe el producto que le va a mejorar. Y lo otro es, otro principio de la homeopatía es que se utilizan dosis mínimas. Y esto ya está descrito en relación con la ciencia prácticamente. Yo les conversaba a ustedes de la ley de Arnold Schulz, donde dicen que grandes cantidades de medicamentos anulan por completo la reacción natural del organismo para sanar. Dosis medianas lo enlentecen y solo pequeñas dosis estimulan el organismo para que sea verdaderamente sano. Y es ahí donde estas pequeñas dosis estimulan el organismo para que nosotros seamos más sanos.